El viernes pasado me fui como muy tranquilo aquí del programa. Pues por una razón, porque nuestro amigo Alarcón nos dijo, hay dos partiditos importantes. Sí. Y eso, pues, pan comido para Nacional, pan comido para Medellín y que mejor dicho, ya estábamos. Y resulta que ya no estamos. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo me les va? Don José, don Nacho, Duber, buenas tardes. usted es como le pico la ecuación, Andreita. Muy bien, ya usted suéltese que eso es el azar, que sí, que no, pero realmente estamos ahí como patinando. ¿Azar? Sí, el fútbol es azar. en No, una eso liga- no es el que mejor juegue, es pura lotería, eso es como ganarse Nuestro fútbol. esa lotería. Nacho. Muy bien. Nuestro fútbol es azar. Ay, ay, ay. Donde del primero al 2 o 13 hay tan solo 3 puntos de diferencia o menos. Donde cualquiera con una buena campaña, como se ha hecho ese semestre, caso Unión Magdalena, se puede quedar por fuera. Y que los equipos paisas, usted me dice, ¿cómo están el viernes? El viernes estaban bien, porque hay que ganar para seguir bien. Pero si no ganan el sábado y el domingo, pues no van a estar bien. Nacional está en los 8. Si Medellín y Millonarios, que tienen un partido aplazado, empatan entre semana, Nacional sale de los 8. Eso es el fútbol colombiano. Un cardiograma. Sístoles está, sístoles, sube y baja. Y los equipos antioqueños, a excepción de las Águilas de Río Negro, el equipo del profe Leo, está arriba, Nacho. No, pues es que las águilas a nosotros no nos importa. ¿Cómo que no? No, a que no, nosotros claro. nos ¿Y la gente interesa de Río Nacional Negro y qué va a Medellín. pensar de eso, Nacho? No, nada. ¿Por qué no? No, a nosotros nos interesa Nacional y Medellín, que son los equipos de ustedes dos. Ah, no. El de Duber y mío está clarito, el Real Tapita, ¿sí o no? Clasificado hace rato ya. El mío es el Cúcuta Deportivo, Nacho. La gente lo sabe, me ve en la calle y me pregunta, ¿qué hubo del Cúcuta? Ahí va, ahí va. ¿Ah? Pero ustedes los del Bucaramanga, Nacional, bien. él se vino de verde y todo para apoyar al equipo, véalo, muy verdoso se Muy vino. verdeal, Dígame todos qué le lados. pasó a su equipo que yo a usted le creo sus comentarios. Nacho, no, le regalaron y todo un penal le cuento. Pero el torneo, más allá de lo de Nacional, José me dirá mentiroso, no sé qué es el que sabe. Pero, el torneo nuestro es un torneo mediocre, pero interesante, Nacho. Sí. Sí. Emocionante. O sea, es En la emocionante. mediocridad por lo- también hay interés. Muy bien. Sí, sí, sí. Es mediocre, Sí, sí. pero es interesante, es parejito por lo malo. Es parejito con lo malo. Tremendo, Nacho. Duber, no pongas cara de susto, Duber se fue recogiendo así como, uy, ¿qué es esto? Muy bien. Bueno, Sí, Nacho, es que sí, entonces, falta una fecha. siguen en la cuerda floja, no sabemos si van a entrar a los 8. Le tengo, Envigado ya quedó por fuera, Nacho. Sí. Hacemos la cuenta regresiva, el viernes ganaron las Águilas, el equipo de Leo se montó, el equipo del profe Suárez se va, ya no tiene más opciones. Pero eso dice Leonel Álvarez, el técnico de más experiencia, dentro de los que hay, entre Envigado, entre Medellín, Nacional y Río Negro, el de más experiencia porque ha sido campeón en el fútbol colombiano, ¿no? Porque la experiencia de Autori no la compite nadie. Dice el profe Leo lo siguiente. ¿Cuántos equipos van a someter a Envigado? Porque hay que reconocer la labor de ellos, la presión, la intensidad. Conozco bien estos torneos y fácil te coge una rachita de 4 o 5 partidos y está en la final. Así, una rachita. ¿Sabe que está difónico como nuestro compañero José hace poco? Sí, José es El, porque- el profe Leo estaba. Bueno, y entonces, ¿y qué dejan del otro lado? Bueno, escuchemos al técnico Paulo Autori en un dialecto muy portugués. Nacho, él no tiene casi velas en el entierro, porque llega nuevo, le quedan 2 fechas, puede irse o no, la responsabilidad es de los jugadores, pero él es un señor muy responsable y por eso analiza su compromiso. Así jugar, escuchemos. Eu creio que foi partido muito físico, porque o rival propõe esta qualidade de juego e o gol é a dinâmica do juego, mérito do rival. É o tema que nós necessitamos trabalhar mais os aspectos ofensivos. Bueno, veremos cuándo será la próxima fecha. El domingo, Nacho, juegan todos a las 4 de la tarde. Y- Pero Medellín tiene partido para este miércoles. Ah, bueno, que lo entonces tiene ahí se aplazado. desatrasa. ¿Contra Ahí quién se juega? desatrasa. Medellín juega con Millonarios. ¿En dónde? El miércoles en Bogotá. Muy bien, Si difícil. gana, se mete. No, Dificilísimo. no, usted no le... ¿Por qué arranca con eso? Si gana, no. Pero es que son las opciones que le da el fútbol. Ah, no, Perder, no. ganar o empatar. Millonario está fuerte. Fuerte. Millonarios tiene 7 fechas sin ganar, Nacho. No importa, más fuerte está todavía. O sea, está con ¿De más dónde? hambre. Sí, porque ustedes dicen que el fútbol... Nacional es séptimo, mediocre. Nacional es octavo y de décimo está el Medellín. Por eso, le va a El ganar. superlíder que era Ay. Millonario se descolgó. Ave Hasta el, María. señor Enrique Gómez acá casi va para atrás con los resultados de Millonarios. Bueno. Pero Nacho, nos falta Regui para hablar del Medellín, Hágale. que la tiene mojada. Escuchemos que la pólvora no le funciona al medallo. Escuchemos. Tuvimos muchas situaciones, nos comimos mucho goles abajo del arco, es la verdad esa, insólitos. Pero bueno, es parte también, a veces la metemos de otros lados. Ahí está, Nacho. Muy bien, eso es el panorama del fútbol chuleado. Lastimosamente empataron ambos equipos y los pone en aprietos. Esperemos que la resuelvan de aquí al próximo domingo.
Sí. El invierno no está dando tregua. Qué impresión los aguaceros del sábado en la tarde, de ayer en la tarde, hoy también llovió después del mediodía bastante fuerte. Nacho, ha sido una situación bastante crítica la que se ha estado teniendo, incluso por redes sociales pues circulaban imágenes bien dicientes de lo que se vive en el país a consecuencia de este invierno que tenemos. Yo le quiero contar dos puntuales que se vieron bastante dramáticas. La primera ocurrió ayer, Medellín, sector Pajarito. Las fuertes lluvias ocasionaron pues que la tierra estuviera cediendo y a consecuencia de esto una torre con antenas pues colapsó ante esa presión que estaba teniendo. Los hechos quedaron registrados en videos en el momento exacto. Mire cómo va cediendo la tierra, Nacho, justo cuando alguien estaba haciendo labores de remoción, y al hacer esto la torre colapsa completamente. Se tiene registro de por lo menos una persona lesionada ante la caída de esta torre de energía. Y el segundo de los videos que le voy a mostrar es de hoy y se presenta en la vía Santa Elena, porque está cerrada por deslizamiento de tierra y confirman que se da en el kilómetro 2+800, sector 8 de marzo, desprendimiento de material, y esto ha hecho que se cierre la vía a Santa Elena. Para quienes estén interesados en ir allá, pues las vías alternas, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Tránsito o la Secretaría de Movilidad, es tomar la variante Las Palmas, luego la vereda Pantanillo o por Periquito. Está duro. El invierno, sí señor, bastante crudo el invierno. Bastante. Bueno, don Duber, usted tiene una niña en la Estrella, ¿qué más ha pasado? Nacho. Niño, muy bien, ¿qué ha pasado? Pues Nacho, desafortunadamente siguen siendo noticias los menores en nuestro departamento por cosas no gratas, por cosas no muy buenas. Y esta historia pues se produjo, Nacho, hoy en horas de la mañana, cuando allí en un barrio del municipio de La Estrella, pues el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial se acercó a realizar la inspección a un cuerpo de un niño de tan solo 1 año, que de acuerdo con la información preliminar pues habían reportado como si hubiera muerto por otras causas. El médico se acercó a la vivienda, desafortunadamente se percató que al parecer el niño tendría como algunos signos de golpes, por lo que pues tomaron la decisión de que fuera el Cuerpo Técnico de Investigación quien fuera hacia la vivienda y realizar la inspección judicial, porque no certificó ninguna muerte natural. El hecho se está investigando, Nacho, un hecho muy desafortunado porque todavía, recordemos, no hemos salido ni siquiera del trastorno que nos ha generado la noticia de Maximiliano. Muy bien. Lotería de Medellín hay que comprarla todos los viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Bueno, entre otras, pues, habría que hablar de datos como históricos. ¿El dólar petro o qué? Pues Nacho, mire, obviamente la noticia hoy tiene que ver, o la cifra del día tiene que ver con el dólar máximo de la jornada, que fue 4.999. Estamos a un peso de los 5.000 pesos. Esta cifra se presentó temprano, pero hay que anotar que sobre el final de la jornada el dólar empezó con una clara tendencia al alza, tocó ese techo, resistió a negociarse por encima de los 4.999, llegar a los 5.000, bajó, pero sobre el final de la jornada, Nacho, volvió a subir y prácticamente el último precio de negociación fue de 4.990. Pero a propósito de eso, Nacho, y de algunas críticas que hemos recibido por estar hablando del tema del dólar, pues nos tomamos la tarea de mirar cuál ha sido el comportamiento del dólar desde que el presidente Gustavo Petro fue electo. Mire, el dólar, hoy por hoy, primero le doy las cifras de hoy. Hoy el máximo fue 4.999, el cierre fue 4.990. Abrió a 4.927 y ese fue prácticamente el mínimo de la jornada porque fue 4.926. Pero entonces nos vamos para el 8 de agosto, que fue el día después de su elección, y para el 17 de junio, que es el viernes antes de la primera vuelta. ¿Qué pasa? Que el viernes antes de la primera vuelta, el dólar abrió a 3.925. Hoy abrió a 4.927. La diferencia entre esas dos fechas es de 1.002 pesos.
El mínimo de hoy fue 4.926, el mínimo del 17 de junio fue 3.889, la diferencia son 1.037. El promedio de hoy, 4.968, esa será la TRM de mañana. El promedio, esa fecha fue 3.905, la diferencia es de 1.063. Si usted mira en todos los indicadores que tenemos en esa gráfica, que es el abrió, el máximo, el mínimo, el cierre, la TRM y el promedio, todas superan los 1.000 pesos. Y estamos hablando de prácticamente 19 de julio, de agosto, de septiembre, de octubre. Estamos hablando de 4 meses pasaditos. Pero además de eso, si lo comparamos con la fecha en la que se posesionó, en todos los indicadores prácticamente la cifra es de un poco más de 600 pesos. O sea que estamos hablando entre 660 y 680 y 570 y tantos pesos. Lo que quiere decir que desde que el presidente ya está cumpliendo labores como primer mandatario del país, el dólar se ha subido más de 600 pesos. Y desde que fue electo, obviamente desde que fue electo hasta el día de su posesión, ahí había un factor que tenía mucho que ver, que era la especulación, porque él todavía no estaba tomando medidas, especulación, estamos hablando de más de 1.000 pesos. Bueno, lo mismo pasó hoy en Chile. Chile también se devaluó fuertemente hoy. Pero ¿sabe, Nacho? Si usted mira en general, ¿cuál es la diferencia de Colombia a los demás países de Latinoamérica? A Brasil, a Chile, a Perú, pues por no hablarle de Argentina, que es desastroso. Y Argentina Chile, no está ganando. A Ecuador. O sea, son Argentina y Colombia los México, que están mal. A México. La diferencia es que en estos países tiene jornadas en los que el dólar pierde valor, otras en los que sube y demás. En Colombia, todos los últimos días ha venido perdiendo valor. O sea, no hay perdiendo valor el peso frente al dólar. Argentina, a diferencia de los otros países. Son Argentina y Colombia los que están en la misma situación. Es correcto. Complejo. Complejísimo. Estamos a nada de tocar los 5.000. Es que a un peso, Nacho, no, un peso no es. Estamos a mañana, diría yo. ¿Cómo cerró hoy? Nacho, el precio de cierre fue 4.990, a 10 pesos. Estamos a 10 pesos. Sí. A 10 pesos. Que haya llegado para arriba, pero estamos a 10 pesos. Ya lo va a tocar. A 10 pesos. Y ahí nos a vamos, un peso. vamos. Y la TRM de mañana es 4.968, 32 pesos. Nada raro que sobre el inicio de la jornada algo se pueda presentar. Pero mire que hoy en la jornada sí primó la barrera esa psicológica de la que hablan los expertos. ¿O será que hay mucho especulador ahí ayudando a que esto se dañe? Pues Nacho, dicen que hay cierta presencia, sobre todo de capital de Brasil. Capital de Brasil, usted sabe que en Brasil están a contados días de elecciones. Sí, claro, también. Hay inversiones de brasileros en Colombia y esto le están apostando duro al dólar en Colombia. A que el dólar en Colombia puede superar los 5.000. También hay factores externos para no decir que todo es de Petro. Claro. No, indudablemente no todo es de Petro. Pero mire, Nacho, en los últimos 2 meses la devaluación en el resto de países de Latinoamérica es ligeramente arriba del 5%. En Colombia es de más del 13%. O sea que en Colombia más del doble del resto de países similares. O sea que en esos 600 y tantos pesos, casi 300, no, un poco más de 300 algo, casi 400, puede ser algo del factor presidente, en especial frente a los otros países de Latinoamérica. Vamos a ver cómo se comporta la inflación este mes. Esperemos que no esté muy disparada, porque donde ya supere pues, los 15 puntos, complicadísimo. No, pero más allá de los 15 puntos no se sube este mes, Nacho. No, tampoco. La sumatoria. Pero tampoco daría estamos para en 11, estamos casi 12. En 11, casi 12. Que este mes de octubre... Que sea un 1% más. ¿Usted cree? El tema es cómo cierra el año. La verdad no le creo, porque yo estoy viendo los precios en la calle y mire todo el escándalo que hay con el servicio público. Pero Nacho, pero es que... Con los servicios públicos. Que siguen disparados. Pero 3-4% tampoco puede subirnos de 11 a 15, no, eso no. No, yo no creo, pero hay... De pronto algo arriba del 1%. ¿Qué tan factible puede ser que sí, qué tan factible Obviamente que no? habrá que esperar los datos del DANI. A mí me preocupa no el otro mes, sino el de fondo, el de diciembre. Bueno, renuncias en la alcaldía de Medellín. Se fue doña María Camila Villamizar y también se fue el gerente de Telemedellín, Denilson Mendoza, y pues ya lo había medio comentado aquí, lo sabíamos que va para la
como precandidato a la alcaldía de Cali. Sí, ya que todo lo que se había dicho que ellos decían no que sé no, quién sí más es. renuncias hubo hoy. María Camila va para alguna gobernación o alcaldía. No, ella va para el gobierno nacional, ponga la firma, bueno. algún viceministerio o algún asunto de estos. No, Seguramente. María Camila no creo que esté en el sonajero de precandidatos. La palestra política Sí, norte de Santander. van ya buscando su camino hacia Bogotá. Pero Seguro, no- Nacho, ¿no será que el alcalde Quintero quiere ubicar sus personas en diferentes alcaldías? Uno en Cali, otro en... Todo es viable, pero por ahora nosotros en el sonajero nuestro no la tenemos en el radar, no la tenemos y nadie ha hecho ningún comentario al respecto. Se habla de André Uribe, que no sé si ya renunció. No, Nacho, Todavía no. continúa ¿Quién ha ahí. renunciado esta semana? Nacho, no, las dos renuncias que se Luis conocieron. Fernando Suárez y Rodolfo Correa. no más. La semana anterior Luis Por Fernando parte de Suárez Gobernación. y Rodolfo Correa, que sí ya hizo oficial pues su Sí, intención. ¿y quién de más ha la- renunciado del consejo, de secretarios de Daniel Quintero? No, Solamente ellos dos, pero lo que se supo fue que Juan Pablo, no recuerdo el apellido, quien fue el secretario de Inclusión Social, no sé si Nacho... Sí, sí. Él pues fue ratificado nuevamente allí como en la alcaldía de Medellín, en reemplazo de lo que sería María Camila Nos Villamar. hace falta aquí doña María Andrea. Espero que mañana ya esté en la mesa, porque el otro enredo que se tuvo y bastante grande fue la semana pasada con el presupuesto. No sé si usted se enteró qué pasó. El presupuesto para el año entrante lo tiene que presentar o el secretario de Hacienda o el alcalde. Pues ni el uno ni el otro lo presentó. Mandaron un correo tarde en la noche, cuando ya se les había vencido el plazo. Al día siguiente lo presentaron. Parece ser que muchos concejales no se atreven a votar esto porque podrían entrar en una acción de esas disciplinarias. ¿Por qué? Porque lo entregaron cuando no era el momento. ¿Qué pasa si no pasa ese presupuesto, don José? Por decreto. Ah, Pues tocaría El un alcalde, presupuesto por por decreto del decreto. alcalde. ¿Quién sería? nada. ¿Qué pasa? Pues me dicen mis fuentes que lo que pasaría es que les toca funcionar con el presupuesto del año pasado. El mismo Y Y presupuesto, tenía no menos, como pero- 700 mil millones de pesos más para el año Adicionales. entrante. Entonces, qué pena, usted lo pasó en la hora que no era, no fue aprobado, listo. Hubo una misma equivocación, plata. quién sabe ahí qué pasó. Pero una equivocación gravísima, Nacho. Sí, estoy contando y ahorita llamé a mi como usted fuente y me tiene plazo dijo, para la tesis estamos ayer y aquí presentarla hoy". empanicados, no sabemos, eso no se debería votar. ¿Qué le pasaría a la administración? Le toca con el mismo propuesto del año pasado, es decir, se queda un dinero muy importante ahí y no lo podría ejecutar. Vamos a Nacho, ver pero- qué pasa pero con esa noticia. Subsistir esta alcaldía que tiene pues, como con tanta actividad operable o inoperable, eso no lo voy a entrar a cuestionar, pero sí sería capaz de subsistir un año sin presupuesto activado. No. Sí, es que Queda no, con el este año. adicional. Sí, El- pero el no, mismo que o sea, presentaste. ellos este año pasaron un propuesto por 6.000 y pico, Sí. 6.500. Ajá. Y el del año pasado fue de 6.000. 6 billones. ¿Qué le dicen? Hombre, 6 billones, sí, y el año pasado fue de 6.5. Como usted no lo pasó a tiempo, ya ese No se propuesto lo valgo. no le valgo el Le de valgo el del año pasado. El del año pasado, pero- pero eso no es porque ellos quieran, sino Por el monto. porque la norma así No, lo es que dice. la norma lo que pasa es pero que Nacho, ¿sabe recordemos... qué es lo grave en caso de darse un escenario de esos? Que si se viene incumpliendo, como lo mencionan algunos en muchos programas, aumentando los presupuestos año a año, como los están aumentando, ¿usted se imagina qué pasará con estos programas si seguimos trabajando con el presupuesto del año anterior el año entrante? Me parece increíble que se haya firmado un decreto para el 2035, pero no hayan organizado el presupuesto a la hora Oiga, precisa sí, para el eso es presupuesto del bien año delicado. entrante. ¿O, Me parece. ¿O en qué estamos pensando en la administración En de el Medellín? 35. Sí, ese es el run que les tengo y no es mentira, es porque funcionó, me lo dijeron y ahí está. Está como de comprar a la hora del correo, a qué hora llegó tarde en la noche, mejor dicho, no llegó en el momento y hay unos plazos Sí, claro. que hay Nacho. que cumplir. Y la ley hay que respetarla, pues eso es... Coordinadora apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Muy bien, don José, cuénteme cómo quedó la nueva junta directiva de Copetrol. Ya, Nacho, hubo junta directiva de Copetrol en horas de la mañana, asamblea extraordinaria de Copetrol. En esta asamblea el tema primordial era cambiar la junta y obviamente que llegaran las personas del presidente Gustavo Petro a dicha junta. ¿Quiénes son las personas que llegan a la junta? Gonzalo Hernández,
Gonzalo Hernández es un economista y docente. ¿Qué otra persona? Ahí lo estamos viendo. La señora Mónica de Greif. Mónica de Greif es abogada, es presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, exministra de Justicia, es presidenta de la empresa de energía de Bogotá y experta en temas de gas. Ha estado en varias compañías o perteneció a varias juntas de compañías que tienen relacionadas con gas y del gremio nada menos. También está el señor Samuel Catán. Samuel Catán es economista, empresario, es experto en crisis y uno entendería por qué es experto en crisis, porque este señor fue el último gerente de Blackbuster, fue el gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que recuerde, no es que estén los mejores, hace rato, y fue el gerente o el presidente de la ETV en el periodo del señor Gustavo Petro. Y la última persona que está o que llega es Gabriel Mauricio Cabrera. Gabriel Mauricio Cabrera ya había estado en la Junta Directiva de Ecopetrol hace 3 años, estuvo por un periodo de 2 años, entre 2017 y 2019. También perteneció a la Dirección Nacional de Planeación y al Banco de Occidente. Además de ellos, también se eligió a Sandra Ospina. Sandra Ospina llega como representante de los municipios productores de petróleo. Ella es ingeniera y docente. Estas son las 5 personas que llegan a la Junta de Ecopetrol. Salieron Luigi Echeverry, muy cercano al presidente Duque, Juan Emilio Posada, que había salido hacía días pasados, Germán Quintero, Cecilia María Vélez y Hernando Ramírez Nacho. Daniel Duque, concejal. Sí. El día 21 de octubre, 4:53 p.m. 21 de octubre, el viernes. El viernes. Parte 1, gravísimo e inaudito. Hoy, la abogada del Consejo confirma lo que advertí hace unos días. El Consejo no puede discutir el presupuesto de Medellín para el 2023 porque la alcaldía no lo presentó a tiempo. Cierro comillas. Bueno, ahí tenemos todos esos asuntos. Nacho, y por ahí escuchaba que prácticamente la obligación del secretario de Hacienda sobre cualquier otra cosa es presentar ese presupuesto. O el alcalde o el secretario de Hacienda. Sí, pero digamos que el alcalde tiene otras cosas en la cabeza y está pensando en 2035. En qué vehículos pueden o no transitar en 2035. Pero es que el de Hacienda, esa es prácticamente la única tarea que tenía. Bueno, doña Andrea Sierra, usted ya me habló de la vía cerrada en Santa Elena, de la caída de la torre, lo de los drones lo dejamos para más adelante, usted se quiere ir para Cali. Porque es que también está sonando el sonajero político, Nacho, y se empiezan a mover y se empieza a mirar, pues, quiénes empiezan a renunciar para evitar inhabilitarse en las próximas elecciones. La primera renuncia que se conoce es de la secretaria de Salud de Cali. Ella ya ha pasado esa renuncia y está, pues, en esa carrera. Pensaríamos que a la alcaldía todavía no lo ha oficializado. ¿De quién estamos hablando puntualmente? De Miyerlandi Torres. Ella es bacterióloga especializada en epidemiología y en gerencia de salud. No se le haga raro, Nacho, que se vaya por el partido de la U, y se lo digo porque es nada más y nada menos que prima de Dilian Francisca Toro, que es presidente del partido de la U. Es muy posible que se vaya por la alcaldía de Cali. Y también se ha comenzado a hablar que esta semana, posiblemente mañana o el miércoles, también se presente una renuncia por lo menos muy sonora, y es el que hoy en día es el director de planeación de Distrital de Cali. Estamos hablando de Roy Alejandro Barreras, hijo del presidente del Congreso, de Roy Barreras. Bueno, vamos. ¿También aspiraría? Sí, pero eso está en el posiblemente aspira a la alcaldía de Cali, pero no está confirmado. Muy bien, antes de entrar con la noticia de fondo, que está bien compleja. Don Duer, ay. Bueno, hábleme de Maximiliano. Nacho, mire, pues Que es noticia desafortunadamente en todos los medios, este niño que no se sabe si fue por secta satánica, por alguna cosa rara, no vemos, pero el niño no aparece. no aparece, todavía no aparece. Desafortunadamente, Nacho, pues desde el 21 de septiembre está desaparecido. Como les habíamos contado la semana anterior, pues las 6 personas que fueron capturadas como señalados por la Fiscalía de ser responsables de la desaparición de Maximiliano. Hoy se inició, Nacho, pues allí como la audiencia de imputación de cargos contra estas 6 personas. Recordemos que allí está vinculada la mamá, el padrastro, la abuela y otras 3 personas que, pues de acuerdo a las investigaciones, serían los responsables de la desaparición del niño y que integrarían una secta satánica que se dedicaba a la búsqueda de oro, allí en el municipio de Segovia.
Entre los delitos que se está imputando la Fiscalía es la desaparición forzada, porque, como le dice usted, Nacho, el niño hasta el momento, hasta la fecha, no se sabe qué pasó con él. Y pues la Gobernación de Antioquia también recordó que está entregando incluso una recompensa de hasta 60 millones de pesos para quien entregue información que pueda dar que se pueda dar pues con el cuerpo del niño, o sea, ubicarlo, dónde está el niño, quién lo tiene, en qué condiciones. Recordar esa recompensa. Bueno, lo aprovecho entonces. PM definitivamente siguen haciendo el lobby para que no lo sancione. Sí, Nacho, porque pues les recordábamos, les contábamos el pasado viernes que la ministra de Minas, de Medio Ambiente, estuvo allí en el proyecto Hidroituango, estuvieron evaluando toda la situación, y hoy el alcalde Daniel Quintero, en el Consejo de Gobierno que se realiza todos los lunes, pues precisó que al parecer que hay un grupo de personas pues de EPM que están solicitando, de expertos, solicitando unas nuevas pruebas para que entre a funcionar esta primera turbina, pero esas pruebas pues no se sabe cuánto durarían. Dice el alcalde que podrían durar 1 semana, 2 semanas, 20 días, 30 días, eso es lo que se está determinando, pero él dice que es necesario pues hacer esas pruebas para no incurrir en errores que lleven nuevamente a que el proyecto pues sufra algún tipo de afectación. Vamos a ver. Y en realidad las otras ya empezaron a hablar, pero, o sea, duro. Ya se tienen muchos temores, don José. La 3 y la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Usted no me cree en mis fuentes, pero... Ay, oiga, ya noviembre encima. La semana entrante estamos en noviembre. Noviembre encima. Nacho, yo quiero ser positivo y optimista con el tema. Yo también, pero hay gente que ha estado allá metida y dice que la realidad puede ser otra distinta. ¿O están maquillando entonces las cosas? No sabemos. 82 añitos. Y es capaz de jugarse otro partido de fútbol. Otro mundial, Nacho. No, tampoco le juegue hasta allá. No, pero... A ver, por lo menos de vérselo. De ser fuente de opinión, de ser fuente de consulta. Verse un mundial más, Nacho. Para mí, Pelé es Pelé. No tiene competencia. No tiene. A mí póngame a Maradona, sí, muy bueno. Te póngame no, pero esos jugadores brasileños son mágicos para aquí. Sí. Son mágicos. Uy, son por fin tengo razón con Nacho en algo de fútbol. Sí. Comparto algo de es que no acordáis. Usted Maradona, un argentino, son de fuerza, de otro estilo, ¿sí o no? Messi también. Pero es que Pelé y algunos que han tratado de emularlo de una calidad de un... Yo no sé, como que si el balón estuviera pegado al cuerpo de ellos. A los pies, Nacho. Sí. Maradona y Messi son un renglón aparte, y el fútbol argentino ha tenido genios brillantes con la pelota, pero el famoso juego bonito, la esencia de los 10, los grandes jugadores importantes nacieron en ese Brasil de 1962. Sí, señor. ¿Sí? Y 1958. De ahí comenzó ese legado, cuando Brasil empezó a ser campeón del mundo, que llegó con 17 añitos Pelé a jugar su primera cita mundialista. Ganó 3. Hay algunos críticos que dicen, Pelé no ha ganado la Copa del Mundo. Sí, en su época se ganaba la Jules Rimet, que era ese primer trofeo que hicieron en Francia para el campeón de la Copa Mundial de la FIFA. El trofeo que hoy tenemos no lo alcanzó a levantar Pelé, pero fue campeón 3 veces del Mundial, 58, 62 y 1970 en México, con tremendo Mundial que se jugó ya entrado en años. Algunos creían que no estaba y terminó quitándole a los italianos esa copa tan importante. Esto dijo O'Reilly, el verdadero rey del fútbol, a sus 82 años. Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo junto. E se Deus quiser, e nossos queridos amigos, mais uns 82 está bom. Tá ok? Felicidade. Mais uma vez eu quero que fique bem claro. Eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo. Os meus fãs, as pessoas que me adoram. Muito obrigado. Está absolutamente cuestionado porque el presidente de la República, el señor Petro, pues estaba como en proceso de tener unas facultades especiales para indultar
a estos señores procesados por vandalismo en las famosas protestas. Creo que fue en el día de ayer. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque definitivamente aquí hay algo extraño y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasó ayer en Bogotá? Y si usted me permite, vámonos un poquito más atrás. Entonces estaba tramitando en el Congreso de la República la ley de paz total. Y en esa ley, uno de los articulados, dos puntualmente, estaban hablando sobre esas facultades especiales que se le daba al presidente de la República, en este caso Gustavo Petro, para el indulto. Se estaba hablando de los de primera línea porque es a quienes se estaba asociando con las protestas que se llevaron a cabo durante ese periodo de gobierno de Iván Duque Márquez. ¿Qué pasó ayer? Bueno, esos dos articulados caen, fueron denominados que fueron mico, no pasaron esa revisión que se hace en el Congreso de la República, pero habían protestas sábado y domingo. Y las del domingo se presentaron en varias de las estaciones de Transmilenio que se tienen en la capital del país. En una de esas protestas hizo presencia el director de la Policía Nacional. Cuando el director llega, es recibido pues no de la mejor manera. De hecho, se dan ciertas agresiones a este director de la policía que quedaron captadas en video. Ante esas agresiones que se dan, Nacho, al parecer, pues se alcanzan a identificar a quienes serían los responsables. Pero sigamos acá en esto que estamos viendo, las agresiones, porque sé que me salté un paso, y es... Dentro de las agresiones, incluso dañaron el carro del director de la policía, lo vandalizaron, quebraron uno de sus vidrios. Él hace un recorrido y reconoce que le dañaron el vehículo, que hubo un daño al vehículo. Al parecer, la policía identifica a 3 presuntos agresores. Esos 3 presuntos agresores son llevados luego a uno de los búnkeres o a uno de los carros, vehículos grandes de la policía, a una tanqueta. Ahí están. Lo que pasa después es presencia del viceministro de Justicia, que es lo que nadie entiende. ¿Por qué está el viceministro de Justicia en esta misión? Y según data este video, cuando él comienza a hablar, incluso solicita que se les retiren las esposas. Y según mostraría el video, pues sería esa conversación que se tiene o la polémica nace porque se entendería a razón de esto que él es el que dice, déjenlos ir. Insisto, el viceministro de Justicia. Los chicos salen en libertad y vamos a ver el video en el momento en el que salen de la tanqueta, luego de que él dijera retiren las esposas. Ahí sale el viceministro y ahí salen los personajes. Y salen libres. ¿Qué pasa el día de hoy? Ante la polémica que se da sobre facultades o no facultades que tiene el viceministro para estas veces de juez inmediato en el lugar de los hechos, pues se empiezan cuestionamientos. El director general de la policía da una rueda de prensa y dice la decisión la tomó enteramente viceministro del Interior. Viceministro del Interior. La policía dice, esta decisión la tomó la policía, y voy a abrir comillas a lo que están hablando puntualmente. Qué pena, Fueron, la sí, decisión señor. de dejarlos en libertad. Sí, señor. Fueron dejados en libertad al no encontrarse cargos que imputarles, al tiempo que se reconoció que uno de ellos ya tendría 4 anotaciones por violencia contra servidor público sin orden de captura. Vuelvo a abrir comillas, la presencia del viceministro del Interior tuvo como propósito exclusivo lograr que estos jóvenes no utilizaran la violencia como forma de manifestación pública. Agradecemos apoyo y podemos decir con firmeza que fue un trabajo conjunto entre policía y gobierno. ¿Por qué estaban marchando ayer? Ayer se estaban dando manifestaciones pidiendo precisamente que se dejaran en libertad a las personas que en este momento están capturados de primera línea. ¿Que son alrededor de cuántas personas? Algo así como 200. Aproximadamente. Creo que sí. Aproximadamente. Algo así, sí, es una cifra en ese sentido. Entonces esas personas están, ya estamos haciendo marchas para que liberen a los que hicieron todo el año pasado, porque según le entendí, ¿cómo se llama esta señora, la que escuchamos usted y yo? Bueno, no sé, una caleña, decía que todos son presos políticos. Bien complicada la Pero cosa. no sé si después de de pronto... ver la destrucción que se hizo el año pasado, después de ver el vandalismo, estos son presos políticos. No sé si de pronto usted estará hablando de la consejera de Juventudes que hizo presencia en el sitio. Venga, mire. Nosotros Ella dice que sí, que no, eso habla súper enredado, no le entiende uno, que sí, que no. ¿Estuvo o no estuvo? Ella hizo presencia en el lugar, incluso acompañó al viceministro del Interior, quien dio declaraciones explicando cuál fue la presencia que él hizo e incluso habla sobre si hubo o no agresiones a la policía. Escuchemos las declaraciones del viceministro. Frente al video que salgo en la tanqueta,
quiero aclarar que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes. Por el contrario, fue la policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en fragancia. Tampoco fueron, como dicen algunos medios, quienes agredieron la camioneta del general Sanabria. Y encontraron que en el marco del decreto 03 del 2021 se pudo hacer un diálogo que permitiera la liberación de ellos para poder continuar con las conversaciones. En ese marco se logró llegar a varios acuerdos que, por supuesto, estaremos contándoles en ese momento. Muchas gracias. Ahora, Nacho, como le decía, casi que el incidente nace con esa caída que se da de los articulados presentes en la ley de paz total. El senador Gustavo Bolívar, quien ha sido uno de los defensores pues, de esta ley y puntualmente de ese articulado, ha manifestado en redes sociales que tiene una nueva propuesta para que se presente ese articulado de una forma diferente. Y esto es lo que compartía a través de su red social Twitter. Miremos ese primer trino en el que él nos lo mostraba. No sé si lo tenemos por ahí disponible de lo que teníamos de las declaraciones de Gustavo Bolívar. Si no, yo se las leo. Eso no... Perfecto, eso no son penas, Nacho, se las voy a leer porque él es una de las personas que está defendiendo que esté presente ese articulado. Se lo voy a ir buscando, si me dan un segundito por acá. La niña se llama Gabriela Pozo. Gabriela Pozo, correcto. Sí, señor, consejera presidencial para la juventud. Pero, Nacho, uno queda bastante preocupado con la situación. Se lo leo, abro comillas, Sí. un poco largo. Artículo nuevo. Las autoridades garantizarán, conforme a la Constitución y las leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas populares. Parágrafo transitorio. El presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales, aquí viene la parte más importante, componentes la suspensión o competentes, las autoridades judiciales competentes, suspensión de la orden de captura o de la medida de aseguramiento. Lo anterior no implica suspensión o terminación del proceso penal, Nacho. Oiga, me vio a Carvalho ya como enredado. Enreda, sí, Está que se le cae su curula a él y a Humberto de la Calle. Humberto de la Calle. Todo de cuenta, aquí la tuvimos sentada, de Ingrid Betancourt. Que, oiga, Ingrid ha generado mucho enredo en el país, ¿no? Tremendo. Viene, hace un maremoto y se va. ¿Y qué ha sido de la vida? ¿Ya está en Francia? Ya no se ve. Oye, ya se fue está otras en para Francia. Francia, hizo el La veo maremoto, tranquila unos 3 años y medio. enredó a más de uno y ahí quedó la cosa así. Señores, ese es el tema que vamos a tratar a continuación, ¿sí o no, José? señor. ¿Qué está pasando con todo Ay, esto? Dios mío. Entonces, hágala, que tranquilo, no le va a pasar nada. Ya volvemos. Invitamos hoy al doctor Andrés Úsuga, abogado, a quien le doy una muy cordial bienvenida, y al excoronel. Coronel, listo, coronel Carlos Soler, experto en seguridad ciudadana. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, Nacho, a ti y a toda la mesa principal. y a El todos tema los es que eso, nos escuchan. liberar a la gente, no entiende uno. Coronel Soler, ¿por qué seguimos teniendo marchas y marchas con violencia? Bueno, un saludo especial a usted, a toda la audiencia. Y ojo, de un sector, porque vimos marchas este fin de semana. ¿Y qué pasó? Sin violencia. Sin violencia. Vimos marchas. ¿Sí o no? Eso El hay que hacer sábado una aclaración. marcha bien Y pues salen a decir multitudinaria. que 10 pelagatos, que son 50 viejitos. Y que Pues no son pueden ser marchas. 50, pero no hicieron No hicieron nada. Entonces hay que hablar de dos tipos de marchas. Pero Sí. ojo, en Medellín no fueron 50. No fueron minutos. 50 No, acá. está bien, pero eso es lo que dicen, 50 furibistas, 50 asesinos, y eso es un trabajo mediático que se está haciendo en redes muy complejo. Listo, pero no fueron 50, sí, fue más gente, no sé cómo estuvo la cosa en Bogotá y en otras ciudades. El 29 vuelve a haber otra marcha, vamos a ver qué pasa. Pero ¿por qué este otro tipo de marchas están terminando en esto? Bueno, ¿qué estamos viendo? Venimos de un antecedente que bien se explicaba en la mesa, de dos artículos 16 y 17 del tema de la paz total, que fueron adicionados, no estaban en el proyecto inicial, fueron adicionados por algunos, un representante, un senador. En su momento se discutieron, se estaban integrando y el gobierno anuncia el día sábado que lo retira a través de comunicaciones de prensa del
del doctor Prada dice que se retiran esos artículos, lo que generó alguna irritación en los jóvenes de primera línea que estaban esperando, porque se les ha prometido, se ha escuchado en discursos políticos, se les ha prometido que ellos iban a salir de la cárcel 150, 170 que están detenidos por alguna destrucción, no por protestar, por haber dañado, deteriorado, atacado la fuerza pública, daño en bien público y en algunos por temas de terrorismo. Este tema de los transportes masivos, que le costó mucho dinero a las principales ciudades del país, los tiene detenidos y hay una promesa de sacarlos con estos artículos. Al quitarlos del proyecto de ley, pues ellos dijeron que iban a protestar sábado y domingo. El ponente era Ariel Ávila. Ariel Ávila, y entonces ahí hay un tema que quienes los propusieron, pues generaron una expectativa que al verse frustrada, pues hace que salgan a marchar y a bloquear o algunos temas en algunos puntos, sobre todo en Bogotá. Y se genera un problema de una especie de confrontación, se trata de buscar el diálogo, hay un decreto presidencial, el 003 del 2021, que obliga a que haya un diálogo antes de utilizar la fuerza para hacer los desbloqueos, y en ese diálogo se genera algún tipo de confrontación que genera todo este tema. Señores, usted. Nacho, si me permite un momentico, también explicarle a la gente que ese proyecto de paz total es la modificación, que la verdad lo que quieren es modificarla o cambiarla casi todas, así digan que es una modificación, de la ley 418 de 1997. Esa ley es a la que le han dicho la ley de orden público. Esa ley es pues vieja, imagínense, va a cumplir 25 años, y esa ley ha venido siendo reformada casi que por cada gobierno posterior a la misma. Se hizo en el gobierno Samper, y cada 6 años más o menos le van haciendo una renovación los gobiernos para darse algún tipo de atribuciones respecto de diálogos, respecto de poder zonas de concentración. 7 reformas tiene. Tiene 7 reformas en 25 años. Entonces, lo que quiere el proyecto de paz total, que por eso es que está muy confuso y por eso le quise hacer esa pedagogía. Sí, está tan confuso que la gente dice, pero ¿cómo así que la ley 418? Es que ya hay ley. Claro, es el proyecto de ley que modifica la ley 418 del 97, la que quiere introducir una cantidad de facultades especiales a este gobierno, y que inclusive también se cayó la de las facultades especiales para indultar. Recordemos muy básicamente también que los temas con derecho penal son indultos, amnistías o perdones totales y olvidos. ¿Cierto? Que esas figuras son un poco complejas para la ciudadanía, pero que quieren decir básicamente que a unos se les suspende el proceso. El que está siendo procesado, le suspenden el proceso, lo dejan de investigar o lo dejan de juzgar. Renuncia a la persecución penal. Exacto. Entonces, para la persecución penal. Recordemos pues que mi coronel también es abogado, ¿no? Sí, se nota. Y adicionalmente, y hay otros que le suspenden la pena. Ya el que está condenado le dicen, le va a suspender la pena porque usted ya le terminó el proceso, pero ya está condenado. Y hay otros a los que se suspende todo, proceso, pena, perdón y olvido total, y pueden pasar, que es donde se complica el tema con este librito que llama la Constitución Nacional, porque fíjese usted que también lo hablamos ahorita fuera de cámaras, hay un tema complejo y es querer volver a estos muchachos de primera línea funcionarios públicos. Así no lo digan así, pero cuando se lo convierten en gestor ciudadano de la paz, a usted le están pagando con plata del Estado y usted se termina convirtiendo en un funcionario público, y los funcionarios públicos evidentemente no pueden tener pues antecedentes penales, así como ninguno que quiera ocupar cargos públicos puede tener delitos o condenas inclusive que no sean delitos políticos como la rebelión, la sedición o la asonada. Si son delitos comunes, no se puede ocupar un cargo Pero público. entonces esa propuesta que está presentando el senador Gustavo Bolívar tiene una inconsistencia, porque él está pidiendo que sean gestores de paz y a la vez está diciendo que no se suspende o no se termina la condena en la que están llevando o el proceso penal en el que están incurriendo. Luego, si hay un proceso penal, ergo no podrían ser un gestor de convivencia. ¿Estoy en lo correcto? Es que tristemente hablar de derecho y de temas de derecho penal con un personaje como el senador Gustavo Bolívar es muy complejo, porque no tiene los conocimientos o los asesores necesarios o no los escucha, pero se pone a dictar cátedra sobre eso. Le doy la palabra a mi coronel. Frente a la pregunta del tema de si hay una incompatibilidad, el decreto 003 del año pasado, de marzo del año pasado, que fue el que generó un poco de
La fuerza pública al final no sabía bien si actuaba o no actuaba por ese famoso diálogo que trae, no dice cuánto tiempo, que es una crítica que se le ha hecho a ese decreto. Ese decreto habla de los gestores de paz en cabeza de las alcaldías. Aquí entrando un poco en materia, quien era competente para haber arrimado los gestores de paz era la alcaldía de Bogotá, por el factor territorial. Dice que las alcaldías tienen que tener unos gestores de paz que estarán en la Secretaría de Paz y Convivencia, y esos gestores de paz son funcionarios públicos, son contratistas o son funcionarios públicos, pero son funcionarios públicos temporales. Ellos eran quienes tenían que haber estado ahí, pero al decir que para yo contratar un prestador de servicios, la norma es clara, no puede tener antecedentes. Es decir, antecedentes por condena, y hay algunos jóvenes que ya están condenados. Entonces ahí los condenados, los que están investigados, tienen la presunción de inocencia incólume, es decir, no han sido vencidos en juicio. Pero que no estén detenidos. No están detenidos, pero ahí hay un tema. Vía ley ordinaria estarían contraviniendo otra ley, están poniendo a chocar dos leyes y pondrían un tema constitucional sobre la mesa porque alguien podría tutelar estos temas, alguien podría decir yo tengo mejor derecho porque a unos sí y yo también tengo derecho a trabajar, el derecho al trabajo y vida digna es para todos, y ahí empiezan a chocar derechos fundamentales vía tutela, que es un poco un desorden que se empieza a armar en la arquitectura constitucional colombiana. ¿Por qué nos dicen que son prisioneros políticos? Bueno, ahí es un tema bastante confuso. Yo no lo he logrado entender. Yo pues entiendo que la persona que lo está diciendo es la doctora Pozo. Gabriela Pozo. Gabriela Pozo. Ella no es abogada, pero supongo que debe tener unos asesores que le explican que los delitos políticos en Colombia son 4. Sedición, asonada, rebelión, son los delitos que permiten una negociación política para... Ese tema está en la ley penal, tal cual como se lo estoy diciendo, está en la Constitución, y frente a esto proceden amnistías e indultos. Yo no entiendo cómo uno podría aplicar una amnistía o un indulto, sería inconstitucional, a unos jóvenes que dañaron el metro, a unos jóvenes que pudieron cometer una serie de delitos comunes. Esos delitos son delitos comunes, no delitos políticos. Entonces ahí hay un problema de constitucionalidad que creo que se surge. Pero, coronel, ¿esa no es la trampa de la ley? Es decir, decretarlos o catalogarlos como prisioneros políticos para que a nivel cívico y ciudadano, que nos corresponde a todos, no tengan obligaciones y puedan aspirar a esos cargos. Pero es que igual se caería. O sea, si meten la ley así, igual se va a caer por inconstitucional, porque reñiría entre el texto de la ley y el texto de la Constitución, que es el texto de mayor nivel. Entonces necesariamente se caería. Por eso es que digo que debería estar mejor asesorada la alta consejera para la juventud, porque evidentemente, y creo que también es importante que la ciudadanía lo entienda, la pedagogía es importante en entender qué es la rebelión, qué es la sedición, qué es la asonada. Esos delitos, ¿por qué son indultables o amnistiables? Porque son los únicos delitos que usted podría negociar, ¿cierto? Para decirle, mire, yo le voy a perdonar, usted se rebeló contra el Estado, usted se alzó en armas contra el Estado, entonces yo voy a permitir que evidentemente, como usted quería cambiar el modelo político o el modelo económico, lo que fuera, yo le voy a permitir suspenderle esa pena, o le voy a decir que no le cobren esa pena, y va a poder inclusive hacer campaña política, que es más o menos, aunque yo tengo unas dudas ahí grandes que nadie me ha podido resolver, lo que terminó pasando con el propio presidente de la República. El presidente de la República, que dijo que fue miembro de una agrupación guerrillera nacido en 1970 como el M-19, hoy no es muy claro qué fue lo que le aplicaron a Gustavo Petro, si amnistía, si indulto o si perdón y olvido, porque el documento pues no aparece por ningún lado. Y recuerden ustedes que él tuvo un delito común, que fue porte ilegal de armas. Ahora bien, ahí también hay algo que decir, que creo que mi coronel lo recuerda bien, y es, a él lo juzgó un juez penal militar. Entonces, evidentemente, estaba viciado desde ese momento, porque no podía ser que aunque en ese momento se podía, los civiles como él estuvieran siendo juzgados por militares. Sin embargo, creo que de lo más importante es que la ciudadanía entienda que quienes hayan cometido delitos comunes, y el terrorismo inclusive es un delito común, es un delito ordinario, vandalismo, daño en bien ajeno, lesiones personales, tentativa de homicidio, todos estos son delitos absolutamente comunes que los podemos cometer cualquiera de nosotros. Esos delitos no se pueden equiparar a los delitos políticos, por lo tanto, no se pueden ni indultar, ni amnistiar, ni hacerles perdón y olvido. Coronel, pues decía ahora el viceministro en las declaraciones que escuchábamos que él no estaba allí en un tema de mediación, intercediendo por nadie. Entonces, finalmente, ¿qué estaba haciendo dentro de esa tanqueta? ¿Cómo interpretar eso?
Bueno, ahí frente al hecho concreto hay muchas cosas para decir y muchas dudas. Dudas porque no tenemos como la película completa. Lo que hemos visto en videos, lo que hemos analizado, lo que se ha debatido, lo que el señor viceministro dijo esta mañana en 2 emisoras, pero también lo que dijo el director de la policía, entra en un tema bastante analítico. Entonces vamos a decir que si estamos aplicando el decreto 003, firmado por el presidente de la República, el ministro de Interior, el ministro de Defensa, crea a unas personas que son los gestores de diálogo en cabeza de las alcaldías que tienen que ir a negociar. Cuando se está negociando, el Ministerio del Interior tiene mucho que decir porque es el Ministerio de la Política. También es claro que en la Constitución, tema pedagógico, la Constitución dice que los funcionarios públicos responden por acción, omisión o extralimitación. Entonces, dentro de las funciones del señor viceministro, esas son funciones del ministro, están delegadas algunas cosas, no conocería un acto administrativo. ¿Para qué fue delegado él para ir ahí y por quién? Entonces, la primera pregunta, ¿fue delegado para ir a generar un tipo de diálogo? Con los indígenas se hace mucho, en el Cauca se hace mucho y el ministro del Interior va o el viceministro delega un viceministro o el ministro de Defensa, van y negocian, dialogan. Si iba a haber un diálogo, bajando la temperatura, tendría que haber un acto administrativo que le dijera usted va a esto y se compromete a esto y esto. ¿Por qué? O sea, un decreto o una resolución firmada vaya a esto. Para no salirse de las facultades que le da la ley, porque se podría estar extralimitando. Entonces no conocemos ese acto administrativo. ¿Quién sí estaría facultada? Por el cargo que tiene de alta consejera para las juventudes y depende de dónde depende funcionalmente, sería la consejera Gabriela Pozo. Ella sí tal vez tiene la función de diálogo porque ella tiene esa función dentro de para lo que fue nombrada. Entonces ahí se dice que hacen presencia, incluso escuché que 2 horas antes empezaron a tener unos diálogos, luego se presenta una agresión contra el director de la policía. Estamos hablando de la más alta dignidad de la Policía Nacional, el comandante, el director de la policía tiene esa, y él hace presencia ya tal vez para tratar de mediar, también tratar de hablar, buscar el diálogo como lo ordena el decreto presidencial del año pasado. Entonces, ahí le dan una orden de que la policía, ¿quiénes? Los gestores y la policía comunitaria. Entonces, vaya, hace presencia, le tiran algunas rocas, dañan su camioneta porque se ve la camioneta en las fotos impactada y rota como en los vídeos en 3, 4 pedazos y una farola. Entonces, hay un daño hay un delito. Luego se ve pasamos y no sabemos qué sucede ahí, hay unas capturas que ya se ven esposados dentro de la tanqueta. Y a juicio de quien hizo las capturas, habían unos elementos, materia probatoria, elementos que se aprenden, que se ven, que alguien dice fue fulano, fue sutano, cámaras que estaban filmando o algo, no sabemos qué material, pero los capturan. Y luego vemos una intercepción del señor viceministro que está ya dentro de la tanqueta, ya no está ingresando en la tanqueta Daniela Pozo, ya no ingresa, pero él ingresa y ellos dicen que lo suelten y parece que hay un intercambio de palabras amigables, lo sueltan por esa gestión y quedan dos dudas. Con él. Salen con él, pues cuando él sale de la tanqueta, salen también estos personajes. Entonces ahí hay un tema, uno no sabe qué le dijo él a la policía, porque no lo tenemos, lo inferimos, pero no lo tenemos, uno no puede hacer aseveraciones. Política. Entonces habría qué le dijo, qué no le dijo, pero o hay una captura ilegal, que no me parecería, porque si los policías capturaron a una persona, porque el material que conocieron, hay una captura administrativa que inicia para recoger elementos, materia probatoria, tienen unas horas para llevarlo y ponerlo a disposición de un fiscal, hacer un informe de policía para que el fiscal lo lleve ante un juez de control de garantías. ¿Quién dice si la captura fue legal o no legal o si el material no alcanza para tener los capturados? El juez de control de garantías. Pero entonces aquí se sueltan estas personas y se genera un debate nacional si es que están interviniendo, si amarraron si amarraron las manos de la policía, si no. He visto muy tranquilas las declaraciones del señor director esta mañana en Blue Radio, también en la FM, también en la W, pero ahí hay un tema. ¿Qué sucedió y qué es lo que sucede? ¿Quién interviene? ¿Quién no interviene? El viceministro, y hay que creerle, dice un reconocido periodista, la gente hay que creerle, pero el viceministro dice, no, yo no intervine. El policía fue y nos colaboró, pero a prevención quienes estaban detenidos. ¿Y quién tenía de pronto que haber siguiente paso? De pronto haber colocado material probatorio y si estaba mal recogido, el juez de control de garantía lo suelta. Pero no es lo mismo intervenir que presionar. No es lo mismo intervenir que presionar. Es que lo que nos preocupa, ¿sabe qué me preocupa a mí de verdad, Uber? Le digo yo, que los policías que hicieron la captura van a terminar investigados, ya están investigados. Van a terminar investigados entonces ellos por haber hecho su trabajo. ¿Cierto? Investigados disciplinariamente. La Procuraduría esta mañana notificó la apertura de investigación formal. Además, los muchachos tenían, si no estoy mal, 4 investigaciones ya. 4 anotaciones. De los capturados. Entonces el tema es, ¿cómo es posible? Entonces lo que va a terminar pasando es que los policías por hacer su trabajo
van a terminar investigados. Y no sabemos, porque no sabemos cuáles son las palabras, o de pronto aparecen, ¿cierto? De pronto aparecen, de pronto hay alguien por ahí grabando alguna cosa y saben qué fue lo que habló el viceministro. Pero a mí sí me parece, y lo voy a decir con todo respeto, que interviene en la función judicial el viceministro. Esto es, en el Estado de Derecho, social, democrático y constitucional de derecho, existen los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. No pueden interferir entre ellos. Alguien del poder ejecutivo, como el viceministro, no podría estar haciendo el trabajo del juez, que es decir, evaluar y decir, a mí me parece que la captura es ilegal. No, es que no es lo que usted diga, es lo que diga el juez. Entonces, eso es lo primero. Y si actuó contra derecho el viceministro García, si de verdad actuó contra derecho, le pueden abrir una investigación. No solamente investigación disciplinaria, tiene delitos. ¿Por qué? Porque puede haber peculado, puede haber abuso de autoridad, puede haber otra cantidad de tipos penales, extralimitación de función pública. Hay una cantidad de cosas para hablar, pero si lo que yo estoy viendo, y me disculpan que sea tan mal pensado, lo que yo estoy viendo es lo que usted está viendo y lo que mucha gente está viendo. Sí, entre el general, el viceministro o el ministro del Interior están cuadrando para decir, hombre, no van a embalar al ministro, no vayan a enredar al viceministro con eso porque se nos vuelve un tierrero grande, y terminan sacando un comunicado a la policía hoy en la mañana diciendo, no, el ministro no intervino para nada, cuando lo que se vio en las imágenes fue exactamente lo contrario. Es que si no hubiera intervenido, los muchachos que estaban ahí detenidos en la tanqueta hubieran permanecido en la tanqueta, hubieran ido hasta donde el juez de control de garantías, y el juez de control de garantías, si hubiera visto que la captura hubiera sido irregular, alguna cosa, el juez los hubiera sacado ahí mismo. Antes de 36. ¿Cuál es la influencia del Ministerio del Interior en la policía? Muchísima. Lo quieren pasar para allá. Es más, la primera idea de este gobierno es pasar la policía para allá, pero mire una cosa que la gente casi no sabe. Esas estaciones de policía, los CAIs, todo eso, ¿de dónde se paga? Usted que bastante bien lo sabe como exsecretario de... 418, la ley 418 y Fonsecon. Por la ley 418 y el Fondo de Seguridad se paga todo eso por el Ministerio del Interior vía convenios. Entonces es directamente relacionado la policía y el Ministerio del Interior todo el tiempo. Coronel, está claro que quienes estaban realizando esos operativos, miembros del SMAT, patrulleros, subintendentes, me imagino, pero la orden de dejarlos en libertad no creo que haya sido de los patrulleros que estaban ahí. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién habría dado esa orden? Ahí hay una muy buena pregunta. ¿Quién tiene la facultad? Es que ahí hay dos tipos de detenciones. La detención administrativa que nace del Código Contencioso Administrativo, y la detención vía penal, que nace del Código Penal por estar cometiendo delitos. No conocemos qué material probatorio se colocó sobre la mesa y quién tomó la decisión de evaluarlo para pasar detenido, porque cuando usted le colocan esposas y lo montan en una tanqueta, usted está detenido, ahí no hay nada que alegar. ¿Quién da la orden para interrumpir eso? ¿Quién evaluó las pruebas? ¿Quién tiene la facultad? La facultad la tiene, si es por el tema penal, e incluso en el tema administrativo, quien tiene el control del sector, es decir, el comandante de la zona, el comandante de la estación, quien tiene la facultad superior de hacer una evaluación. Y ojo lo que puedo decir, le puede decir, venga, usted la captura la está haciendo ilegal, usted de pronto como estás golpeado actuaste en caliente y esto te puede convertir en una captura ilegal que puede ser un delito para el policía. Tenga cuidado y puede soltarlo. Pero esa decisión no se queda en boca, eso tiene que haber una decisión de tipo escrito, porque eso es el soporte cuando lo vayan a investigar, porque ahí es donde nace el tema de la desconfianza en algunos escenarios de la fuerza pública. ¿Por qué lo capturó y luego lo soltó? ¿Qué hubo ahí adentro? ¿Qué cuadraron? ¿Qué arreglo? Porque entonces ahí no, aquí hay una orden escrita de mi superior que me dijo que lo soltara. Entonces ahí es donde uno comienza a ver una serie de situaciones que en todo caso, mire que los funcionarios públicos constitucionalmente respondemos por acción, omisión, extralimitación, dice la Constitución. Entonces se la juegan en un filo muy difícil. Si se extralimitan en la captura, los destituyen o los pueden meter presos. Pero si no hacen lo que tienen que hacer, con diligencia y cuidado, como es un funcionario público, también vas detenido o vas sancionado. Aquí lo que no podría llegar a suceder es que se podría reventar la cuerda por el lado. Entonces, o los policías ya les notificó la Procuraduría hoy una apertura de investigación. Entonces, los policías van a decir, ellos bajo la grada del juramento tendrán que decir quién le dio la instrucción, quién le dio la orden, ahí no pueden mentir. Y ahí hay un tema que creo que nos va a aclarar a todos en un proceso como debe ser, qué fue lo que sucedió. Porque lo que no puede quedar es que se queden solos y entonces ahora vayan a resultar responsables coronel, y sancionados. ¿no pueden o no van a poder?
No, Porque ellos, a ver, dentro del derecho de juramento dice no se puede mentir, pero si la presión vino de arriba y les dijo ustedes no pueden decir nada de lo que aquí se hizo, ¿qué Pero pueden es que hacer si ellos mienten también cometen otro Un delito que se llama Pero es que perjurio. si había un material probatorio, se puede Sí, levantar sí, esa obviamente, orden de pero si el captura. material probatorio Posteriormente no se puede existe, recapturar. Es que yo entiendo Pero muy bien sin cómo material funciona el probatorio no les iban a parámetro dar de la ley. captura. Pero se olvidan de un pequeño detalle en nuestro país, es que el poder está por encima de la ley. Eso es una verdad que nadie quiere conceder, pero es una realidad. Si no fuese así, no hubiese pasado lo que pasó hace 2 días. Precisamente para eso es que existe la ley, para que no esté por encima del poder. Pero- O sea, para eso está diseñado el Estado Social. Pero de entonces, derecho. a O sea, futuro- es difícil. Yo no lo digo porque tenga la razón. Yo lo digo porque... ¿Sabe qué porque me es lo acuerdo, que José vivimos. Luis? Miren los policías que no quisieron capturar al senador Alex Flores en Cartagena. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Qué Sí. pasa después con los policías? Casi que uno que siente, que los terminaron casi que obligando a que recibieran las disculpas, ¿cierto? Porque ellos también podían haber dicho, no le recibo las disculpas y el señor cometió delitos, lo que fuera, y entonces terminarían, sí, pero entonces terminan diciendo, no lo haga porque mire que se vuelve un problema más grande, porque mire que es un problema político, usted apenas es un simple agente, un patrullero, Hay una un decisión intendente. muy incómoda por ya la postura, porque yo estaba esperando que el señor ministro de la Defensa dijera cómo es la cosa, porque ya al haber tocado el techo máximo del comandante de la policía, lo que sigue es el ministro. El señor ministro de la Defensa sale y dice que sí podía. Que sí, no, que estaban interviniendo, que sí, que no intervino. Entonces ya tomó postura también el ministro de la Defensa alineado un poco y él es el comandante en jefe del comandante de la policía. Es decir, aquí ya quedó en una situación muy incómoda. Ahí para abajo toda la línea de mando, quien estaba, el coronel que estaba encargado de la policía metropolitana, el comandante de la región, porque él no puede salir a desmentir a quien lo va a promover en ascensos, a quien le va a decir si va al exterior o no, a quien le va a decir si termina su carrera o no mañana, porque el ministro tiene la facultad de terminar la carrera mañana y entrar en contravía, el ministro de Defensa ya los coloca. Él es el nominador y siendo el nominador tiene la facultad de sacarlos. O el que lo manda para el despedirlos. futuro. Entonces, finalmente no quisiéramos que fuera algo ¿Cómo queda- político, pero ¿Cómo lo queda es. ubicada la policía entonces en este sentido? Porque estamos viendo órdenes contra órdenes. Estamos a puerta de nuevos colectivos, no primeras líneas, sino de entrar en esa fase como lo que ocurrió en Venezuela. ¿Cómo queda la policía? La policía Mejor dicho, está intimidada en este momento. Yo le ¿A podría futuro decir- vamos a tener policía en actos vandálicos o no? Mire, el tema es muy sencillo. La fuerza militar, la fuerza policial, el funcionario público Mire, hay que decirlo, yo lo dije una vez acá en este programa, el capitán, el mayor, el policía, la gente gana lo mismo y se queda encerrado allá guardado en Selcay y no sale, o si sale a que lo golpeen, lo quemen, lo insulten y lo metan preso. Y es como Gana nosotros, lo mismo. es un empleado Es un que trabajador. necesita un sueldo para vivir. Para vivir él y su Sí, familia, es que eso no lo están haciendo dignamente. de gusto, sí. Entonces, ahí hay un punto que sobre qué trabaja la fuerza pública, sobre qué trabaja este policía, sobre sus convicciones, sobre lo moral y sobre estar haciendo lo correcto. Si sobre sus convicciones se siente intimidado para actuar o no tiene claridad de qué competencias tiene o no, pues ahí va a entrar en choque las funciones de él, las funciones constitucionales, porque yo digo, no, pues si allá está la cosa y yo no sé si voy, no voy, entro en contraria con mis jefes, no está claro. Se las Entonces pongo ahí, así con los déjame periodistas. terminar. Entonces termino y entonces digo, vea, entonces usted no está convencido de tener el apoyo, porque si no tenés el apoyo de tus jefes que te van a ayudar con los abogados, que van a poner los abogados institucionales a defenderte, pues usted qué es lo que tiene que hacer, pues no, yo no voy. Y queda desprotegida la gran cantidad de la población. Es que ahí es donde la moral de la fuerza pública no puede ser tocada. Un policía tiene que saber que si usa su arma y la usa bien, la gran mayoría, el 80-90% de la población colombiana lo va institución. la institucionalidad. La primera es la institución. La institucionalidad del Ministerio de Defensa, la dirección de la policía, todo el mundo lo va a arropar porque enfrentó a un delincuente y no es que mañana termine investigado, echado, pagando los abogados con su carro, con su casa, dejando a sus hijos sin su comida. Es que ahí hay un problema. Va a pasar para que así desmoralizada esté la policía? Porque esto se va a regar. Ya, lo que usted está diciendo muy claro. A mí me gano mi salario quedándome quieto o saliendo a actuar. Me quedo quieto porque si no me voy a meter en un enredo grandísimo por lo que estamos viendo, por los antecedentes. ¿En cuánto tiempo esto se puede irradiar por todo el país? No, yo diría que ya está en este momento. Ya en este momento hay una desmoralización no solamente de la policía, sino de la fuerza pública. Y están empezando a cuidarse para simplemente que pase el tiempo. Conservar su puesto. Y conservar su puesto y conservar su sueldo, ¿no? Sí, y que llegue el tiempo de retiro donde ellos tengan una asignación de retiro. Se las voy a poner en términos de los periodistas. Los que tienen la formación
de comunicadores sociales, de periodistas, a ustedes los formaron para algo, ¿cierto? Y les enseñaron a hacer algo. Si cuando están ejerciendo la profesión, su propio jefe les dice que hagan exactamente lo contrario, evidentemente van a entrar en una contradicción de principio, ¿cierto? Ética. Ética. Claro. Y usted va a decir, escucha, por eso, eso no fue lo que me enseñaron a mí en la universidad. A mí me enseñaron otra cosa. Entonces usted también toma la decisión de continuar ahí porque tiene una necesidad de comer, de que su familia tenga un sustento, de que sus hijos puedan ir al colegio, de poder comprar un mercado y mucho más en condiciones de estas económicas, como le gusta a usted, José, todo el tema. O decir, yo simplemente me quedo callado y le hago caso a mi jefe. Yo los invito a hacer una pequeña pausa, veamos Medellín cómo está a esta hora de la tarde, porque las inundaciones han sido, pero gravísimas, en varios sectores de la ciudad. Ya me entendió la pinta. ¿Ah? Ya me entendió la pinta. Ya le entendí la pinta. Miren la situación que se ha vivido en varios barrios de nuestra ciudad después del aguacero que cayó esta tarde. Y el sábado, esto es en la Presidenta. La quebrada La Presidenta, miren. El sábado estuvo muy mal también el poblado ahí en... El sábado estuvo Éxito, nefasto. Poblado. Sí, esto es en el Éxito, todo, mire cómo se inundó eso, llegó a... Mire, ese es el parqueadero del Éxito, ahí a mano derecha por la barrita de la B. Mire, el agua prácticamente, La Presidenta, miren al punto al que llegó la 10 con la avenida ahora Las Vegas. en las horas Nacho, de la tarde. mire, Miren si esto. quiere un reporte que me llega Déjeme el reporte donde hubo. de bomberos. Dice, en el sector del Poblado, un vehículo quedó atrapado por inundaciones sin reporte de personas afectadas. También, entre tanto, pues, en el barrio Loreto se presentó un deslizamiento que afecta el ingreso a un edificio. En Vallejuelos, entre tanto, se activó un equipo técnico por un movimiento en masa que afectó 2 viviendas. Y en Altavista se verifica un deslizamiento sobre una quebrada. En el corregimiento de Santa Elena se presentó un deslizamiento y ya se informó a la Gobernación de Antioquia, pues porque está encargada de esta vía. Desde la GRED pues continúa evaluando. Hoy teníamos Gracias. invitado al señor gobernador de Antioquia, venía para el programa, nos canceló debido a esta emergencia invernal que está viviendo. Ustedes lo dijeron aquí el viernes pasado, que lo habían dicho, que íbamos a tener fuertes lluvias sábado, domingo e inclusive el día de hoy. Vamos a seguir con este panorama. hasta el miércoles, Nacho. Hasta el Lunes, miércoles, martes, vamos a seguir con eso. Muy afectado. Coronel. Todo el mundo está preocupadísimo por amnistiar a los de primera línea, pero nadie está preocupadísimo por los policías, más de 50 que están investigados. Ya los tienen a punto de fusilarlos. Y entonces los policías sí van a pagar. Si le van a hacer a estos equilibrio, pues ¿y a estos qué? No los van a meter en la amnistía. Nadie está preguntando Yo eso. tengo una pregunta sobre eso. ¿Se está abriendo una puerta para un Estado dejar pasar, dejar hacer? Laissez-faire, laissez-passer. Podría ser, porque se está diciendo... Esto es el montaje de colectivos. Es que uno no podría decir que... Yo no tengo los argumentos, porque uno tiene que decirlos con los argumentos. Montar colectivos, no sé, pero yo escuché que va a haber un 100.000... Liderados por Bolívar. No sé quién será el líder, o sea, el tema es que... Pero recordemos que sí, que él sí hizo inclusive una vaqui recopilando plata para pagar elementos para entregar en la primera línea. Si el país lo olvidó, habrá que recordárselo. ¿Por qué está tan preocupado el señor Gustavo Bolívar? Porque a estas personas se les dé amnistía. Creería yo, es un concepto personal, que es porque les prometió algo en campaña. Y académico. ¿Cierto? Y les tiene que cumplir. Y su pregunta, profesor, porque esto se ve más crítico en Bogotá, no sé si en Cali, en Medellín no se ve tan crítico, ni en Barranquilla, Pereira, Manizales. ¿Por qué estás tan acentuado como en ciertas ciudades del país? Bueno, uno tiene que ponderar varias cosas. Lo primero, lo he dicho 1000 veces, todos los jóvenes que protestaron no dañaron, no golpearon. La protesta es legal, uno pararse con un cartel, hacer un bloqueo, eso no es una ilegalidad, no. Mientras usted no cometa delitos, es que ahí está la línea delgadita. Es que los que están judicializados fue porque cometieron delitos, claro. Y eso será un 10 o un 20% de los que salieron. Entonces, esos que cometieron delitos, que violaron la ley, que dañaron, hay varios caminos. Uno dice, venga, pero si usted puede recibir la rebaja de penas del 50% si usted paga el daño que hizo. Cali fueron como 70.000 millones de pesos, Bogotá como 90.000 millones que la alcaldía tuvo que sacar para arreglar lo que dañaron, las cámaras, todo, los semáforos. Ahí hay un tema. ¿Quién va a pagar eso? Que es que nadie lo contesta. ¿Quién va a pagar eso? Porque si yo voy a amnistiar o indultar o le voy a dar connotación política, lo primero que debo hacer es ¿quién va a pagar eso? Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que el equilibrio y la simetría debe existir, porque todo el mundo está muy preocupado, pero muy preocupadísimo por
que los jóvenes que están detenidos, 170, 180, se coloquen en la calle lo más rápido posible y se vuelvan gestores. Y del otro lado, los policías que tuvieron algún problema porque también se calentaron y tienen los mismos argumentos, por ellos nadie está preguntando absolutamente nada. Y nadie está diciendo, bueno, ¿y ellos qué? Porque a ellos, ¿quién le está ayudando con el abogado de su sueldo? Ellos debería preguntar al ministro de ¿Y dónde defensa está la defensa de ellos y dónde está el tema? Un debate abierto bastante complejo en el país, pero está en la mira de todo el mundo. Queda uno como preocupado, José. Usted vio lo que hizo EPA Colombia hace algún tiempo, cómo disfrutaba con un martillo destruyendo el bien público. ¿Y qué le pasó? Nada, que yo sí la condenaron. La condenaron a reparar algo. Y pagó plata y eso. Claro. Esa al menos pagó alguna cosa. Sí, lo económico. Sí, claro. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Nosotros veo como muy optimistas. Veo que bien están sufriendo ustedes la moral de la Policía Nacional. Veo que ustedes están preocupados en ese sentido. La desmoralización de la desmoralización para el suelo y mejor cuido mi puesto porque se vienen días difíciles económicos. Me quedo aquí calladito. Pero la multicriminalidad sí está subiendo. Sí, está subiendo. Claro, pero no sé si hay espacio, institucional. Nacho, para una pregunta más. Señor, Nacho, le cuento una para despedirme. ¿Y sabe por qué están muy contentos adicionalmente los bandidos? Porque cuando sube el dólar, también sube la coca. Sí, señor. Entonces están bastante contentos. Las rentas ilegales van a subir. Señores, una breve pausa. Muchas gracias a ustedes dos. Ya volvemos con más invitados a la primera mesa de opinión de Antioquia. Doña Carmen, ¿cómo ha estado usted? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, afortunadamente, optimistas. Esperamos que este panorama tan enrarecido a nivel mundial. Hoy Rusia pegó duro, sigue dejando sin abastecimiento de electricidad a millones de ucranianos. Y se dice que tras los bombardeos, más de 1,5 millones de personas quedaron desabastecidos de luz. La tomó y la cogió de pronto por otro lado y dijo, bueno, ataquémoslos por donde les duele. Acabemos con todos sus sistemas de generación de luz. Esto seguirá generando muchas consecuencias y muchas tensiones a nivel mundial. 8 meses se cumplen exactamente. 8 meses, lamentable. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Nacho, pensión de invalidez. ¿Usted se quiere invalidar? No. Muy bien, entonces pregúntele a nuestra invitada. Bueno, doctora Carmen, bienvenida y hablemos un poco cuáles son esos requisitos y en qué momento, porque no es solamente decir tengo una invalidez, sino que se deben cumplir unos requisitos para acceder a esta pensión. ¿Cuáles son? Claro que sí, mire, es ahí la importancia y lo que muchas veces nosotros los afiliados o los humanos como tal, no tenemos como esa prevención a futuro, ¿cierto? Entonces decimos, yo que voy a cotizar al sistema, es que me faltan X años para completar la edad o para completar las semanas por pensión por vejez, eso es bobazo, es perder la plata, yo nunca voy a llegar a esa pensión por vejez. Pero entonces mira la importancia de cotizar al sistema de manera permanente y continua, si es posible, o al menos sin dejar pasar más de 3 años de manera continua, porque el sistema también nos cubre otro riesgo, como sería la invalidez y la sobrevivencia. En este caso la invalidez, ¿qué requisitos son los que se exigen? Lo primero es que la persona, pues luego de un proceso de análisis de su estado de salud, las patologías y demás, los médicos entran a determinar, definitivamente no hay una recuperación favorable. Entremos al proceso de calificación, se reúne la historia clínica completa con N patologías que cumplan con sus diferentes especialistas. En esa primera oportunidad es el fondo de pensiones al cual se encuentra vinculado al afiliado quien va a emitir un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Es importantísimo porque cuando les notifican este dictamen en los fondos de pensiones, las personas que se le entregan mismo se limitan a decir, sí tiene derecho, le dio más del 50%, haga la reclamación de pensión por invalidez. Pero se les olvida, no les advierten o no les dicen asesórese o verifique si tiene las semanas, porque es que hay otro factor muy importante en ese dictamen y es la fecha de estructuración como tal, que la fecha de estructuración la toman directamente de esa historia clínica, puede ser X consulta en determinado día porque tal día se dio este diagnóstico o un examen específico y ya el médico lo sustenta de por qué considera que esa es la fecha de estructuración. Y esa fecha es importantísima porque es la que nos determina cuántas semanas debe de reunir ese afiliado y en qué periodos. Entonces siempre es muy importante cuando tienen esa calificación y generalmente esa es la costumbre, en las entidades les dicen, sí le dio, tiene el porcentaje, haga la reclamación y muchas veces las personas llegan, hacen la solicitud y se llevan la sorpresa, mire, es que usted no tenía las semanas necesarias para esa pensión por invalidez. Inicialmente con el decreto 758 que se exigía
300 semanas en cualquier momento o 150 semanas en los 6 años anteriores a esa fecha de estructuración. Luego ya viene ley 100 inicialmente que dice, no, son 26 semanas si usted en cualquier momento, si para el momento de la estructuración usted estaba activo cotizando al sistema. Si no estaba activo cotizando al sistema ante esos 26 semanas en el año inmediatamente anterior. Luego vino la reforma en el año 2003 y que dijo, no, son 50 semanas en los 3 años anteriores a esa fecha de estructuración. Por eso es tan importante. Entonces, frente a ese dictamen que en su primera oportunidad realiza el Fondo de Pensiones, si da el porcentaje, es lo recomendable hacerlo revisar para mirar que no tengan problemas con el tema de la fecha de estructuración, porque si lo hay, lo procedente en ese caso sería hacer la respectiva apelación ante la Junta Regional. También valga anotar que frente a ese dictamen que emite la Junta Regional de Calificación de Invalidez de acá de Antioquia, también procedería el recurso de apelación ante la Junta Nacional. Reitero, ya sea porque no del porcentaje o la fecha de estructuración, en la oficina pues nos acompañamos de un médico que es especialista en valoración del daño y en salud ocupacional, el cual nos acompaña y nos hace el análisis porque algunas veces no se toma debidamente, no se aplica debidamente el decreto de calificación o no se hace un recuento completo de la historia clínica o no se tienen en cuenta todas las patologías y diagnósticos del paciente. Entonces es importante hacer esa revisión. Pero también es de aclarar que el hecho de que la persona subió hasta la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia y no le dio porcentaje o no le dio estructuración, no quiere decir que ahí definitivamente muere. Eventualmente pues está la posibilidad de que se haga una discusión en sede judicial, pero para hacer esa discusión pues necesariamente habría que hacer un dictamen de manera particular en los peritos que hay acá reconocidos en la ciudad de Medellín para que ellos nuevamente hagan un análisis, verifiquen si efectivamente Fondo de Pensiones, Junta Regional y Junta Nacional dieron una debida aplicación al decreto de valoración de la historia clínica. Si ellos emiten un dictamen de manera favorable, ¿qué se entra a hacer? Con ese dictamen se entra ante la justicia ordinaria laboral para que ya sea el juez como tal el que determine efectivamente esta persona es inválida porque tiene más del 50% o efectivamente la fecha de estructuración es diferente a la que se asignó en su momento en sede administrativa y ya pues entrarán las diferentes entidades que en su momento tuvieron la oportunidad de valorar el afiliado para entrar a defender su propio dictamen. Pero es importante, sí. No, yo pero sí, termine. Pero es importante siempre, cada que esté esta notificación de este dictamen, asesorarse. No se confíen solo por el hecho de que ya tengo las 50 semanas, tengo el 50% de pérdida de capacidad laboral más uno, ya tengo derecho a esa calificación. Es más, en algunas ocasiones las personas llegan y entran a apelar porque no tienen el 50%, apelan ante la Junta Regional, luego asisten a la oficina y son personas, indistintamente sea hombre o mujer, que ya superaron los 55 años de edad, tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier momento y de pronto no les asesoraron o desconocían el tema que hay una pensión por vejez que se anticipa por invalidez, porque hay varios ítems que se califican en la valoración, como lo son la minusvalía, la deficiencia y la discapacidad, y cuando la deficiencia supera el 25%, ahí no necesitamos llegar hasta el 50%, pero reitero, siempre y cuando se cumpla pues con la condición de, ahí sí se exige una edad, que sería 55 años de edad y 1000 semanas cotizadas para reclamar. Entonces ha sucedido con varios usuarios de la oficina que van, es que en la Junta no me ha resuelto nada la Junta Regional frente a la apelación, entramos a verificarle el dictamen, se le indaga por su edad, su historial laboral y se verifica es que no había necesidad de hacer esa apelación, con la deficiencia le daba para hacer la reclamación de esa pensión de vejez anticipada por invalidez. Entonces ya lo que se procede es hacer la solicitud de desistimiento de ese recurso de apelación ante la Junta Regional. ¿Y lo voy a hacer con ustedes, ¿no? Llamándola a cuál teléfono? Claro que sí, nos pueden contactar en la carrera 49, número 5058, oficina 302 en la ciudad de Medellín, edificio San Fernando, esto es por todo Junil, o en la línea de WhatsApp que es la 304-218-8191, la atención es totalmente gratuita y el horario de atención es de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Una breve pausa. Gracias, doña Carmen. Ya volvemos con ustedes. No se pierdan la nota que les traemos a continuación. Bienvenidos a Cosecha de Héroes, un lugar donde destacamos las historias de nuestros héroes, los campesinos. Cada vez es más normal que personas que viven en la ciudad decidan emprender y comenzar con su proyecto productivo en el campo. Aquí les contamos la historia de unas deliciosas aromáticas que se producen orgánicamente aquí en territorio antioqueño. Nos
ubicamos en la finca La María de la empresa Mias. Aquí sembramos 4 variedades de aromáticas por ahora. Tenemos menta, tomillo, cebollín y romero. Y lo más importante es que nuestro cultivo es orgánico. 3 familias decidimos emprender buscando hacer algo por nuestro futuro. Los principales limitantes éramos nosotros mismos, porque lo que queríamos hacer era algo diferente a lo que hacía todo el mundo. Todos tenemos cultivos convencionales, tradicionales. Desde el principio pensamos en la posibilidad de hacer un cultivo orgánico y ese fue el principal reto, porque es un tema nuevo para todos, sabemos que no es un cultivo fácil, pero que finalmente sí, le entregamos esto al Señor y si lo hacemos con amor, que es lo que tenemos estas 3 familias, el proyecto sale adelante. Antes del proyecto de Amias, era asesora inmobiliaria, trabajaba con constructoras en proyectos de construcción y movía propiedad raíz en el oriente antioqueño. Toda la vida había soñado con que tuviéramos un proyecto productivo donde nos solucionáramos no solo nosotros el empleo y la sostenibilidad económica, sino que vinculáramos a familias de la región, productoras y especialmente mujeres campesinas en un proyecto productivo. Entonces, cómo unidas y cómo uniendo esfuerzos, uniendo conocimientos, podemos llegar a hacer un proyecto más grande y poder no solo tener esta tierra en producción, sino muchas pequeñas parcelas. Imagínate si a mí como mujer me ha tocado luchar y yo tengo más elementos y más herramientas, pues la mujer campesina de verdad que no es tan fácil, salir adelante con familias en un mercado tan agreste, tan difícil, con condiciones tan complejas. En el campo hay lugar para todos, para niños, para jóvenes, para nuestros campesinos, pero también para nuestras mujeres. Gracias a su trabajo es posible hacer que nuestro campo sea muy productivo y obtener estas aromáticas que no solo las consumimos acá en Colombia, sino que también son productos de exportación. ¿Qué dificultades hemos tenido? El clima. Definitivamente el clima, cuando es tan lluvioso, trae muchos problemas. Pero para nosotros esas dificultades son las que nos motivan a hacer las cosas cada día mejor y hasta el momento creo que lo estamos haciendo bien. Digamos que no tenemos las suficientes bases para empezar un proyecto así, sobre todo en la parte de conocimiento de agricultura, pero hemos contado con ayuda muy importante en asesoramiento. Con la Secretaría de Agricultura de Antioquia y la Secretaría de Agricultura de La Ceja, pues hemos obtenido un apoyo importante, muy grande, asesoramiento, seguimiento, sobre todo nuestra certificación como predio exportador, ya lo tenemos. Crear empleo y bienestar social. Para nosotros eso es lo que nos mueve, que realmente podamos servir con lo que estamos haciendo. Tenemos 4 colaboradores. Para nosotros no son solo ellos 4, son 4 familias vinculadas a nuestro proyecto. Para nosotros es muy importante que ellos sean absolutamente felices y lo podemos ver en su compromiso con la producción, con el amor que trabajan, lo podemos ver en el resultado que tenemos en las plantas. Se siente orgullo, sobre todo con los muchachos cuando decían que cuando están cosechando, que este manojito pues, puede estar en cualquier mesa del mundo, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa. Y pues eso lo llena a uno de orgullo y sobre todo para seguir adelante. A las mujeres que son el corazón, son el alma de los hogares, aquí estamos sembrando vida, aquí estamos sembrando futuro, aquí estamos sembrando alegría y unidas podemos hacerlo mejor. Innovación y pensar en grande. Este es el mensaje que definitivamente nos dejan estos productores que decidieron cambiar la ciudad por el campo y ahora viven en armonía, en paz y con su proyecto productivo. Muy pronto seguiremos con más historias en Cosecha de Héroes. Hasta pronto. Unidos. Gobernación de Antioquia. Llegó el
momento delicioso, el momento de viajar por los sabores de nuestro centro comercial Mallorca, y qué mejor que hacerlo viajando también por nuestro país. Llegó el momento de irnos para el llano porque Sabor Llanero ya llegó a Mallorca. Y qué mejor que Jesús para que me cuente todo lo que puedo encontrar acá. Jesús, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerlos a ustedes aquí en el centro comercial, porque sé que traen unos platos deliciosos. Sabor Llanero, ¿qué vamos a encontrar acá pues? Vas a encontrar los mejores tipos de carne asada a la llanera y cuando lo pruebes te vas a sentir en el llano. Yo sé que sí. Muchos platos, mucha carne. ¿Qué tipo de carne están usando ustedes acá? Manejamos 3 tipos de carne de muy alta calidad, que son cabeza de cañón de cerdo, lomo de res exquisito y la costilla premium de cerdo. Lo puedes encontrar independientes o combinados. Ok. Veo que la técnica es lo que llamamos carne a la llanera o como en vara también. Es una carne en vara o también asado a la llanera. Ok. ¿Cómo es la técnica específicamente? Es un asado que, si pueden mirar, es a fuego muy lento. Sí. Y digamos a una temperatura promedio a fuego indirecto, para que los jugos se conserven y los sabores del llano y el sabor ahumado se penetren en la carne. Bueno, yo te pregunto, ¿y con qué acompaño yo esa deliciosa carne? ¿Con qué va acompañada? También los acompañamos con unos, valga la redundancia, unos acompañantes muy típicos acá de Colombia: papa, yuca y el plátano maduro. Y no puede faltar el ajicito y el guacamole. El guacamole y el ajicito, por favor, importantísimo. ¿Platos de todos los precios? De todos los precios y de las mejores, digamos, accesibilidades. Ok, perfecto. Ya ustedes lo escucharon. Sabor Llanero está aquí en la etapa 1, en la zona de comidas, que este es el piso 3. Ustedes vienen, además aquí lo van a ver porque es la única que tiene la carne así como lo están haciendo, al mejor estilo llanero. ¿Por qué me voy? Voy a probar algo. ¿Por qué me voy, Jesús? Te recomiendo el Super Mix. Es la combinación de los tipos de carne que manejamos y no puede faltar el chimichurri. Dios mío, ¿me lo pruebo o qué? ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a servir yo mismo. Pues listo, pues vamos a probarlo, a ver cómo nos va. Así como Ana en este momento me está llamando, pues así llaman las personas que vienen, compran y esperan mientras están preparando esta delicia que les quiero mostrar. Jesús, ¿qué es todo esto? El plato que te recomendé. Son la combinación de los 3 tipos de carne y los mejores acompañantes: papa, yuca y maduro. Te colocamos acá nuestro ajicito tradicional, el guacamole y el chimichurri para la res. Bueno, yo generalmente lo que hago en este tipo de notas es probar. Y yo aquí ya tenía preparado incluso un pedacito de carne que voy a, en este momento, aplicar un poco de chimichurri y voy a probarlo. Suavecita, deliciosa, el sabor ahumado, mejor dicho, Sabor Llanero los espera. Etapa 1, zona de comidas, piso 3. Jesús, muchas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. ¿Podemos verte acá? Claro que sí. A ustedes también. Vengan para acá y comemos esta carne. Yo me quedo comiéndome esto. Que sea tu paladar después.